Vamos al libro de Hechos, mis hermanos. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hoy tenemos el estudio número 8 de la serie Hechos de los Apóstoles y hoy se llama Pentecostés. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Pentecostés, qué significa todo esto y también cómo el Señor utilizó ese día específico para que el Espíritu Santo de nuestro Dios, al que alabamos, se derramara en aquellos que están juntos y unánimes. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, mis hermanos. Antes de iniciar con nuestro estudio, quiero resaltar también que, si ustedes se dieron cuenta, hay una palabra o unas palabras muy importantes y es importante que no se nos olvide, y esas son juntos y unánimes y perseverar. Si nosotros no entendemos la palabra juntos y unánimes y perseverar, pues no vamos a caminar como una iglesia de Cristo, sino vamos a caminar cada quien por su lado. Es importante esto. También vamos a hablar del derramamiento del Espíritu dentro de esa importancia de juntos y unánimes. Y también vamos a conocer un poco acerca de la fiesta de Pentecostés, o también llamada la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas fue conocida en el principio en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento pues la conocemos como la fiesta o el día de Pentecostés. Y para esto vamos a ir a Levítico 23:16, mis hermanos, donde nos habla efectivamente de la fiesta de las semanas. Dice Levítico 23:16. Pueden ustedes leer todo el 23 y van a ver de qué se trataba, pero nada más quiero hablar acerca de Pentecostés, donde dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Eso significa Pentecostés, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí nos vamos a quedar nada más en ese Levítico 23, y ahí es donde nos habla todo el capítulo acerca de la fiesta de las semanas. ¿Por qué es importante esta fiesta de las semanas y por qué es Pentecostés? Pues si ustedes se dan cuenta que dice que ofrecerían el nuevo grano a Jehová. Cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios en nosotros es cuando ofrecemos un nuevo grano, somos una nueva criatura. ¿Sí? Y esto pues todo lleva o nos conlleva a lo que es el Nuevo Testamento. También quiero poner un poco de información en cada uno de nosotros, en que hay 3 fiestas de las más importantes, y esas 3 fiestas son importantes también para nosotros los cristianos. La Pascua, la cual ahora nuestra Pascua es Cristo, pero seguimos celebrando la Cena del Señor, como muchos la mal llaman la Santa Cena, ¿sí? Pero no, pues es la Cena del Señor. La cena, recordemos que es una conmemoración de la muerte, resurrección y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Pascua o la Cena del Señor, la que hacemos nosotros ahora los cristianos. Pentecostés o fiesta de las semanas es la que se refiere, más adelante lo vamos a ver, y la fiesta de los tabernáculos o enramadas.
Voy a dar un pequeño, una pequeña introducción para que entendamos, ¿sí? Lo que es la Pascua. Y en esa fiesta, ahora hasta el día de hoy, se conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Más sin embargo, está asociada con el sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se une. Recuerden que todo el Antiguo Testamento es nuestro ayo, y nosotros de esta manera encontramos que así como el pueblo de Israel conmemoraba la salida de Egipto literalmente, nosotros por medio de la Cena del Señor también recordamos, conmemoramos la salida del mundo y entrando al reino de nuestro Dios por medio del sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés o día de Pentecostés se celebraba y se celebra, todavía muchos judíos la siguen celebrando, se celebra 50 días después de la Pascua. Por eso muchos, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos nos habla que nuestro Señor Jesucristo estuvo con pruebas indubitables, mostrándose a todos aquellos para que vieran que verdaderamente había resucitado. Dice aquí que la fiesta de las semanas o Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Si ustedes recuerdan, acabamos de leer que los discípulos, los apóstoles, las personas que estaban reunidas, estaban en el día de Pentecostés. Ellos seguían celebrando la fiesta de las semanas y se reunieron todos juntos y unánimes porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho que permanecieran juntos hasta la venida del Espíritu Santo. Les dijo, yo no me voy y los dejaré solos, sino yo me voy a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchos lugares hay, mas sin embargo enviaré al Consolador. Entonces todos estaban juntos y unánimes, perseveraban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. O sea, estaban esperando lo que les había prometido el Mesías porque ellos confiaron y creyeron en la promesa del Señor. ¿Acuerdan que hablamos acerca de una promesa? Pues esa era la que ellos estaban esperando. Y esta fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas también marcaba o marca el fin de la cosecha de trigo. Y también se conoce como la fiesta de las primicias, donde se ofrendaban los primeros frutos de la tierra. Yo nada más quiero que recuerden que Jesús es nuestra primicia también. Él fue el primero en todo, aún también dentro de la iglesia de Cristo. No es que Él haya sido creado, sino que Él es nuestras primicias. Siguiente, la fiesta de las enramadas o tabernáculos. Esta fiesta se celebraba o es celebrada en otoño y conmemora el tiempo de que los israelitas pasaron en el desierto después de salir de Egipto y se celebra construyendo y viviendo en cabañas o tiendas temporales. Esta fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, es muy importante para nosotros porque recordemos que literalmente en esta tierra estamos como si estuviéramos viviendo en lugares nada más temporales, porque un día vamos a vivir en el lugar celestial. Y también, ¿por qué tiene que ver o por qué es tan importante? Porque ahorita estamos habitando en este templo, pero posteriormente seremos transformados con un templo o con un cuerpo celestial, ¿sí? Y por eso es que dice que ellos cada año celebraban, esta fiesta de las enramadas, construían y vivían en cabañas o tiendas temporales. Aunque tuvieran su casa literal, ellos se salen y se ponen un techo, hacen sus tiendas de campaña y ahí habitan todo ese día en esa fiesta de las enramadas o fiesta de los tabernáculos.
dando a entender que ellos también van a llegar a un reino celestial. Eso lo creen todos los israelitas, pero Pablo nos enseña que no todos los de Israel son israelitas y que únicamente los verdaderos hijos de Dios entendemos esta fiesta de las enramadas como que somos extranjeros en este mundo y que este cuerpo de muerte no va a habitar eternamente en el reino celestial. Es muy importante también todo esto entenderlo, mis hermanos, para poder saber que estamos de paso. Que estamos de paso, que estamos viviendo en cabañas o tiendas temporales, pero que un día habitaremos eternamente en la habitación celestial con el Padre. Estas tres fiestas son de las más importantes, no nada más para ellos, sino también para nosotros. Pero volvamos a Pentecostés, que es lo que el día de hoy vamos a hablar, porque de eso se trata el estudio y de eso se tratan los versículos que leímos. Así que Pentecostés, en esa celebración de esa fiesta, todos los hombres judíos debían viajar a Jerusalén para asistir y celebrarla. Eso era una de las cosas importantes. Tenían que ir hasta Jerusalén. Mientras Dios les avisaba o les decía que tenían que ir a Jerusalén, no podían hacer esa fiesta o celebrar esa fiesta de Pentecostés en otro lugar. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo también le dijo a los discípulos o a sus seguidores que tenían que permanecer juntos y unánimes en un solo lugar donde Él les había indicado, que era el aposento alto. ¿Ok? Recibe su nombre de Pentecostés porque se celebra 7 semanas completas. Y esas 7 semanas completas significan 50 días después de la fiesta de Pascua. O sea, Pentecostés significa 50 días. O 7 semanas completas. Si ustedes cuentan 7 por 7, son 49, pero como es después del Shabbat, entonces eran 50 días completos. Y en Levítico 23, 15, 16, si quieren no vayan, nada más los que anotan, lo pueden poner. Levítico 23, 15 y 16 dice de esta manera: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, o sea, son 7 semanas, 49 días, dice, el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí, si nosotros lo llevamos o lo transportamos a el tiempo del Nuevo Testamento, al tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, es cuando Cristo presenta el nuevo grano a Jehová, que somos nosotros recibiendo al Espíritu Santo de Dios. Así que esta fiesta no nada más se conoce como fiesta de la semana, sino ya en griego se le conocía como Pentecostés, ¿sí? O Shavuot. Shavuot significa en Pentecostés también, o 50. Shavuot es S-H-A-B chica O-U y T de Tito. Así que ya aprendimos mucho acerca de Pentecostés, de la fiesta de las enramadas, de la Pascua, y cada una de estas 3 fiestas solemnes son o exigían que todos los hombres judíos aptos para viajar a Jerusalén asistieran a la festividad y ofrecieran sacrificios. Es lo mismo nosotros, tenemos que ir a Cristo para poder recibir la salvación y la vida eterna. Las 3 fiestas también exigían que se hicieran ofrendas de las primicias en el templo como una forma de expresar agradecimiento por la provisión de Dios. Y ahí es donde me quiero detener un poco, porque tristemente muchas congregaciones
creen que ofrecer primicias es llevarle al pastor, llevarle comida, llevarle frutas, llevarle verdura, llevarle ofrendas, llevarle tantas cosas, y el pastor pues lógicamente que le agrada todo eso porque va a llenar su refrigerador y también va a llenar su cartera. ¿Sí? No, mis hermanos, ofrecer primicias es ofrecernos nosotros delante de Dios. Él quiere las primicias para todo, porque muchas veces no le damos nuestro tiempo, no le queremos dar nuestro corazón, pero nos decimos cristianos, y Él desea o Él quiere que todos entreguemos nuestras primicias. Pero pues los de la prosperidad y aquellos pastores que se transportan al Antiguo Testamento dicen, no, pues traigan granos, traigan cosas, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, traigan las primicias de su trabajo, así que el primer dinero que ganaste lo tienes que traer acá. Oiga, pastor, pero gané 500,000 pesos, es tu primicia, tienes que darla, porque si no Dios no te va a bendecir, y los manipulan de una manera tan triste y tan mal. Pero no, mis hermanos, las primicias es Dios quiere tu corazón. Entrégale tu corazón, entrégale todo tu ser como una primicia, ¿sí? Y como en la fiesta de las semanas o Pentecostés era una de las fiestas de la cosecha, y los judíos tenían la orden de presentar una ofrenda de nueva cosecha a Jehová. Levítico 23:16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, y entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Nosotros, yo te pregunto, ¿tú eres nuevo grano a Jehová? ¿Eres verdaderamente nuevo grano a Jehová? ¿O eres únicamente un medio grano, pero no eres un verdadero grano a Jehová? Y algo también muy importante que ustedes van a leer después, ahorita les doy el versículo, es que es la única parte donde Dios nos pide que demos panes cocidos con levadura. En ninguna otra parte de las fiestas del Señor que nos pide había panes con levadura. Si ustedes recuerdan, en todas las fiestas o en todo lo que se hablaba, la levadura estaba prohibida. Incluso nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus seguidores, cuídense de la levadura de los fariseos. Los panes de la Pascua eran panes sin levadura y hierbas amargas. Entonces muchos estudiosos han querido preguntar o han querido investigar y han investigado por qué panes con levadura permite el Señor en la fiesta de Pentecostés. Y la gran mayoría hemos llegado al acuerdo, y digo hemos porque a mí me parece coherente lo que dicen ellos, a lo que todo se estudia, porque no hay ningún otro lugar donde permitan panes con levadura, y es porque nosotros somos las primicias, nosotros nos presentamos delante del Señor, pero también tenemos pecado. Mientras vivamos aquí en esta tierra, estamos en un cuerpo lleno de pecado. Y es para que no se nos olvide que no somos perfectos, mis hermanos. Que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores. El Señor ya lo tenía pensado desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno nos ha amado el Señor, y con amor eterno entiende que nosotros no podemos entregar panes sin levadura. No podemos. ¿O alguno de ustedes podría decir que está libre de pecado? Porque si están libres de pecado, pues tienen la primera piedra. Entonces, de verdad, esto es lo que nos lleva a decir, bueno, porque el Señor pide panes de primicias, 2 panes de primicias cocidos con levadura? Si Él está en contra de la levadura, saquen toda la levadura, le decía a los israelitas, y a nosotros los cristianos nos decía, poca levadura leuda toda la masa. Entonces, nos está dando a entender que tenemos pecado, mas no somos esclavos ya del pecado. Ya no practicamos el pecado, pero que nunca se nos olvide. De esta manera no nos vamos a estar latigando en querer ser perfectos.
delante de los ojos de Dios somos perfectibles y somos perfectos como Moisés, como Job, como David, que tenía, dice la palabra de Dios, que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así que de esta manera nosotros podemos entender que sí podemos llegar a entregarnos como primicias a Dios. Aunque tengamos levadura, nos entregamos delante de Dios como primicias por medio de la sangre del Cordero. Gracias, ¿sí? Espero que haya sido una manera también de descanso para cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos llevar ofrendas sin pecado al Señor. Imposible, mis hermanos. Imposible. La única manera de presentar nuestra ofrenda grata al Señor es si somos verdaderamente hijos de Dios. Pero así como carne delante de Dios, caeríamos fulminados por causa de esa levadura que tenemos. ¿Ok? Bien. También ofrendas de las primeras frutas de esa cosecha, venimos siendo nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, las presenta como las primeras frutas de la cosecha de Dios. O sea, cada uno vamos siendo también parte de cosecha de nuestro Señor Jesucristo. Otro requisito importante de esta fiesta era que cuando los judíos cosechaban sus campos, tenían que dejar las esquinas del campo intactas y no recoger gavilla alguna de la cosecha, como una forma de proveer a los pobres y a los extranjeros. Esto está hermoso, mis hermanos, y yo quiero darlo en Levítico 23 primero, lo voy a leer para quienes lo anotan. Dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, lo dejarás yo, Jehová, nuestro Dios. Esto, mis hermanos, lo vemos literalmente. Dios siempre tuvo cuidado ¿de quién? Del huérfano y de la viuda y de los pobres. Siempre Dios está dejando que ellos vayan recogiendo o que fueran recogiendo parte de lo que dejaban para que tuvieran alimento. Y esto lo podemos constatar en el libro de Ruth. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Ruth, el capítulo 2 es todo completo, pero yo nada más quiero dar el versículo 2 donde dice, Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. O sea, Ruth, recuerden que era moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, mas sin embargo ella estuvo dispuesta a dejar todo lo pasado, toda su idolatría, y le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y yo haré todo. Y ella ya sabía que podía ir a recoger el trigo que estaba, o las espigas que estaban apartadas para las viudas, para los huérfanos y para los pobres. Y ella dice: quizá halle gracia en los ojos de alguien. Y pues sí, ese fue vos. Ahora, si lo transportamos a nuestros tiempos, mis hermanos, recordemos que Cristo halló gracia para nosotros. Cristo es vos y vio y aceptó que nosotros recogiéramos esas espigas para poder comer y para poder ser salvos. Hay un versículo, no lo tengo aquí, donde le dice el Señor Jesucristo: no es lícito darle a los perrillos del alimento del rey. Y le dice la mujer: bueno, pero también los perrillos pueden comer de las migajas de la mesa. Entonces, mis hermanos, de verdad, todo esto nos lleva a entender cómo Dios extiende su misericordia para con todos nosotros. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia. Dios tiene cuidado tanto literal como espiritual
para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para aquellos que llegamos derrotados, y no nada más estoy hablando literalmente, también muchos de nosotros, aunque teníamos dinero o aunque tuvimos dinero o aunque sea gente rica, cuando Dios los quebranta, van a buscar las migajas del Señor o van a buscar esas espigas para tener el alimento. Y de verdad, mis hermanos, si nosotros nos transportáramos más y más y más a lo espiritual, podríamos entender cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, los cuales llegamos humillados, derrotados, con un corazón contrito verdaderamente. Así que cada una de las 7 fiestas judías, pero en especial estas 3, trae un significado importante del plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Cada fiesta tiene el plan de redención. Si yo leo las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel y no entiendo el plan de redención, no entendí nada, mis hermanos. Porque Dios nos muestra por medio del Antiguo Testamento al Mesías, al Cordero, el plan de redención, el amor y la misericordia de Dios y la salvación y la vida eterna. Si no entendemos eso, mis hermanos, no vamos a entender nada y vamos a creer a lo que diga el sacerdote, a lo que diga el pastor, a lo que diga el líder, en lugar de creer en lo que dice la palabra de Dios. Y pues ya nada más para confirmarlo, vemos a un Jesús crucificado como el Cordero de Pascua y un Jesús resucitado en la fiesta de las primicias. Ahí lo encontramos. Después de la resurrección también Jesús pasó los siguientes 40 días enseñando a sus discípulos antes de ascender a los cielos, y 10 días después es derramado el Espíritu Santo de Dios en cada uno de ¿quién? De sus primicias, en cada uno de ¿quién? De los verdaderos hijos de Dios, aún con un poco de levadura, pero fue derramado el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que 50 días después de su resurrección y después de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios, Jesús envía al Espíritu Santo, como Él lo prometió, para morar en los discípulos e iniciar la iglesia de Cristo literal. Ahí, a partir de ahí, ya inicia la iglesia de Cristo literal. ¿Por qué digo literal? Porque recuerden que espiritualmente nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tú estabas escogido ya desde antes de la fundación del mundo. Y literalmente a partir de la fiesta de Pentecostés o del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, venimos a hacer las primicias o venimos a hacer los primeros frutos de nuestro Señor Jesucristo que presenta delante del Padre. ¿Sí? Y de esta manera también inicia el ministerio ya como iglesia de Cristo. Si ustedes recuerdan, ellos estaban escondidos. Ellos tenían temor, ellos no salían. ¿Por qué? Porque tenían el temor a ser perseguidos, a ser asesinados o muertos. Mas, sin embargo, en cuanto se derrama el Espíritu Santo de Dios, ya no le temen a la muerte y empieza a extenderse el Evangelio, que gracias a esos hermanos nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y nosotros también podemos ser esa parte de las gavillas llenas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. Así que el Espíritu Santo prometido llegó en el día de Pentecostés, que es el otro nombre de la fiesta de las semanas. A partir de ahí, mucha gente, por eso se llama pentecostales o pentecosteses, porque dicen, no, es que nosotros venimos de esa raíz, pero tristemente no, ese movimiento pentecostal o ese movimiento pentecostés tristemente no viene de esa raíz, porque se ha descubierto que viene de muchas tribus donde se practicaba el vudú,
y por eso es que se mueven y hablan en lenguas y vomitan y todo eso, porque viene de esa rama, porque algún pastor, no recuerdo el nombre ni me interesa recordarlo, una persona fue a esos lugares, vio cómo se convulsionaban y todo, fue a su congregación, vio que también se convulsionaban y dijo, no, pues es el Espíritu Santo que los está tomando, y de ahí salió el pentecostalismo como ahora se conoce. Bien, y lo que hablaba yo del pan con levadura. En el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas también, las primicias de la iglesia fueron recogidas por Cristo cuando unas 3,000 personas escucharon a Pedro presentar el evangelio después de que el Espíritu Santo cayera sobre los discípulos. Las primicias, mis hermanos, esos hermanos fueron primicias. Ay, entonces, pastor, yo ya no soy primicia. Claro que sí. Claro que sí, somos parte de las primicias hasta que se complete la totalidad de los escogidos por Dios o de los llamados por Dios para salvación y vida eterna. Vamos siendo las primicias, se va llenando las gavillas que Cristo va a mostrar delante del Padre. Y por eso es que decimos que nada nos separará de la mano de Dios, nada nos separará de ser parte de esas primicias o ser parte de esa familia de Cristo. Ahora, ¿dónde está profetizado? Porque mucha gente diría, bueno, pastor, a lo mejor usted se está inventando eso de que las gavillas, las primicias, pero ¿dónde está profetizado que iba a ser el Espíritu Santo, el que nos iba a ser derramado? Y pues encontramos esa profecía en el libro de Joel. En el libro de Joel encontramos la profecía de la promesa del Espíritu Santo, las cuales fueron parte de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de subir al cielo con el Padre. Y ahí empieza la edad de la iglesia. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 nos dice de esta manera, para los que anotan, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si ustedes leen todo el capítulo 2 y el 1, nos está hablando de todo lo que iba a ir sucediendo, y ya Joel termina diciendo de esta manera, y después de esto, o sea, de todo lo que él profetizó y que ya se cumplió, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y como les decía yo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, y en Hechos capítulo 1, versículo 8, cómo se entrelazan las dos, tanto la profecía como el hecho. Y ya en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo se cumple el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dios es perfecto, mis hermanos. Dios es un Dios exacto, y a Dios no se le sale nada de las manos. Y de esta manera vemos cómo ahora los verdaderos hijos de Dios profetizamos, pero no profetizamos porque ahora vemos visiones o porque ahora entendemos nuevas revelaciones, sino profetizamos la palabra de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, lo que hemos hablado es palabra de Dios. No les estoy diciendo, ay, mis hermanos, ¿saben qué? Dios me reveló esto en un sueño. Sí, Dios me puede revelar en un sueño su palabra para entenderla y poderla explicar.
O sea, no podemos salirnos de los 66 libros, no podemos salirnos de Génesis hasta Apocalipsis, no podemos cambiar la palabra. Mas, sin embargo, aquellos que se dicen apóstoles, aquellos que se dicen profetas, están desviando tristemente la palabra de Dios con sus nuevas profecías, con sus nuevas revelaciones, las cuales son una falacia o una mentira, para entenderlo mejor. Así que, mis hermanos, todos podemos profetizar la palabra de Dios, sí, los hijos de Dios, porque dice hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, y cuando habla de siervos o siervas, habla de esclavos y esclavas. Entonces, todos los que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, y de esta manera es como hablamos conforme al Espíritu Santo nos guía. Y para poder entrelazar un poquito, mis hermanos, lo que es la última cena y Pentecostés, yo quiero explicar que en la última cena los discípulos son testigos del fin del misterio terrenal del Mesías, cuando Él les pide recordarlo después de su muerte hasta que Él vuelva. Y en Pentecostés los discípulos presencian el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo para morar en todos los creyentes. Si se dan cuenta, es una secuencia de las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento. Y ya después de ahí nosotros entendemos que somos extranjeros, que somos advenedizos, que no vamos a habitar por una eternidad aquí, que vamos a habitar eternamente en el paraíso, en el reino celestial con el Señor, y que este cuerpo también será transformado para los que vivimos, y para los que han muerto serán revestidos de un nuevo cuerpo, ahora sí, sin levadura, ¿sí, mis hermanos? Así que este aspecto o esta manera de entenderlo, ya podemos comprender las tres fiestas más importantes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas fiestas hay? Muchísimas, pero las tres más importantes han sido estas, para que nosotros entendamos un poquito más. Otro aspecto, ¿sí?, milagroso, es el hablar en lenguas. Este hablar en lenguas, creo que, mis hermanos, ya lo entendimos nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Hay mucha gente que sigue con sus falsedades, sacando la bazuca, hablando trabalenguas, balbuceos, y diciendo que son palabras angelicales y que inentendibles para el hombre, pero entendibles para Dios. Y de verdad, mis hermanos, hay tantas denominaciones donde se burlan del don de lenguas y se burlan de Dios a través de esas ridiculeces que hacen, de tirarse, vomitar, hablar balbuceos y todo, mis hermanos. Mas, sin embargo, la palabra nos enseña, y lo vamos a ver posteriormente, que las nuevas lenguas son idiomas que no conocemos ninguno de los que hablamos o lleguemos a hablar en esas lenguas. Que quede bien claro también, mis hermanos, que no es lo mismo estudiar lenguas extranjeras y poderlas interpretar a el don de lenguas. Así es. Estudiar lenguas o estudiar idiomas lo puedo hacer, y puedo ser un políglota. ¿Qué es un políglota? Es una persona que puede entender varios idiomas o hablar varios idiomas y darse a entender con demás personas. Políglota es muchas lenguas o más lenguas, ¿sí? Pero eso no es el don de lenguas. Eso es que tienes la capacidad para aprender. El don de lenguas es que tú no conoces lo que estás hablando, mas sin embargo son palabras entendibles para una persona que habla otro idioma. O sea, yo estoy hablando y de pronto la otra persona dice: oye, estás hablando en mi idioma.
y yo le estoy hablando, pero ahí viene lo importante. No es hablar para entablar una plática, sino el propósito del don de lenguas es para predicar las buenas nuevas de salvación a la persona extranjera. O sea, si yo nada más lo que quiero es platicar con él, no me sirve el don de lenguas. Dios va a utilizar, como lo utilizó en Pentecostés, el don de lenguas para transmitir el mensaje de ¿qué? De redención. Recuerden que todo tiene que ver con el mensaje de redención. Si no hay mensaje de redención en mis palabras, no sirve de nada. Así que, mis hermanos, ese es el verdadero don de lenguas. Hablar palabras en otro idioma con el fin de explicarles o predicarles la redención a aquellos que no conocen de Cristo. Y si ustedes no, ahora sí que podrían decir, ¿y dónde dice? Pues lo vamos a ver más adelante, pero me quiero adelantar un poquito. En Hechos 2:37 dice que al oír ese don de lenguas de todos aquellos hermanos, dice que muchos se compungieron de corazón. Entonces, el don de lenguas tiene el propósito de confrontar a las personas con su pecado, que sean compungidos o que sean confrontados con su pecado, y dice que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Si se dieron cuenta o si se dan cuenta, tiene un propósito el don de lenguas. No es nada más saca la bazuca y aventarse, tirarse, correr como locos, vomitarse y reírse. Eso no sirve de nada y al contrario, mis hermanos, ridiculizan a Dios, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo y se ridiculizan ellos como líderes. Porque es una burla por la cual mucha gente ya no quiere conocer de Cristo. Y después Pedro mismo les dice o los guía ya en el idioma de cada uno. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso lo ven en Hechos 2:38, el cual lo vamos a ver más detenidamente todos estos propósitos. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, entonces ya quedó bien claro. Es dar a conocer a Cristo como el único intermediario, dar a conocer a Cristo como el único redentor, dar a conocer a Cristo como el único que nos puede llevar a la reconciliación con el Padre eterno. No es cualquier cosa, mis hermanos. Así que si te preguntan un día, oye, ¿y cuándo inició la iglesia de Cristo? ¿O cuándo inició tu iglesia? Dile, pues mi iglesia, desde antes de la fundación del mundo, yo no sé la tuya. Y si la quieres saber, la iglesia física, el día que se derramó el Espíritu Santo en cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Y de ahí, juntos y unánimes, perseveramos en la misma enseñanza de los profetas y los apóstoles. Es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Si nosotros no perseveramos en esa doctrina, estamos caminando una doctrina falsa. Por eso es importante la perseverancia, la unidad y estar unidos y en un mismo sentir. Juntos, unánimes y perseverando. Juntos, pero cada uno con su propio don, cada uno siendo dedo, uña, ojo, mano, nariz, pero todos siendo parte del mismo cuerpo, donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza, no es el pastor, no es el apóstol, no es la pastora, no son tantas mentiras que están saliendo. Así que, mis hermanos, eso tenemos que aprenderlo para poderlo enseñar y la gente entienda que necesita ser redimida por medio de Cristo y no por medio de dinero o primicias que lleven al pastor, guía o líder. ¿Qué significa iglesia?
¿Sí? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué te dices iglesia si la iglesia es a donde vamos? No, donde vamos es la congregación. El lugar donde nos reunimos es donde nos congregamos. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Y qué significa iglesia? Significa salir fuera o ven fuera. Más bien ven fuera, porque salir fuera es lo mismo. ¿Sí? Iglesia significa ven fuera. ¿Y qué significa ven fuera? Número uno, mucha gente dice porque eran llamados, ¿sí? Para que escucharan la palabra de redención. Pero también somos llamados, iglesia, porque hemos sido llamados a salir del mundo. Hemos sido llamados a salir del mundo y ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos iglesia, porque ya salimos del mundo. Ya somos enemigos del mundo. O sea, las dos palabras, sal fuera o ven fuera, quiere decir llamados del mundo para Dios. Salimos del mundo, llegamos al reino celestial. Así que esta palabra iglesia viene siendo un sinónimo de la expresión cuerpo de Cristo. Así que cuando oímos la iglesia de Cristo, estamos entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú te llamas iglesia, es que soy la iglesia de Cristo, estás dando a entender a la gente, o debemos explicarle, que iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos una parte del cuerpo. Yo no sé qué parte seas del cuerpo, tú ni yo, pero somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, los verdaderos hijos de Dios. Y de esta manera nosotros vamos siendo parte de esas piedritas, pero la roca es Cristo. Bien, lo que también podemos entender en este tiempo acerca de ese día de Pentecostés, y quiero que vayamos a capítulo 2, versículo 1 al 4 de Hechos, es que vamos a desglosar paso a paso cada uno de estos puntos para que ahora sí ya lo entendamos mejor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de que fue a los 50 días. Cuando Cristo Jesús les dijo, vayan, reúnanse en tal lugar, porque ahí derramaré de mi espíritu. La promesa que el Padre dio en Joel, ¿sí? La promesa que el Padre dio será ahí, en ese momento, el derramamiento del Espíritu. Dice la palabra que en Pentecostés, el día de las semanas o el día de los 50 días, estaban todos unánimes y juntos. Si ustedes se dan cuenta de la importancia, hablábamos hace rato de las tres palabras, perseverar, juntos y unánimes. Aquí no aparece la palabra perseverar. ¿Por qué? Porque eran 50 días, ellos estaban perseverando en la oración y en el ayuno, si lo leyeron en el capítulo 1, y aquí lo más importante es que estuvieran juntos y unánimes. Entonces, para que haya el verdadero derramamiento del Espíritu, tenemos que estar juntos y unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. No se puede derramar el Espíritu Santo si está cada uno con su propia denominación o creyendo lo que ellos creen en lugar de creer en lo que Dios dice. Entonces, es importantísimas las palabras unánimes, juntos y perseverar. Porque solamente cuando estuvieron juntos y unánimes, dice en el versículo 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si nos damos cuenta, Dios a veces es fuego consumidor, Dios a veces es un silbo apacible, Dios puede ser lo que Él quiere ser.
Porque mucha gente dice, no, es que Dios es un silbo apacible. Sí, Dios fue un silbo apacible con uno, pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Y también mucha gente dice, no, es que mucha gente está pidiendo fuego, que caiga fuego del cielo. ¿No se dan cuenta que el fuego puede ser el fuego consumidor? No, también el fuego de Dios puede ser el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú te sientes apagado, agotado, cansado espiritualmente, tú puedes decirle, Señor, manda el fuego de tu espíritu en mí. Quiero que se avive el fuego en mí. Y ese es el verdadero avivamiento, cuando la iglesia se aviva y empieza a despertar, porque en la historia de las vírgenes dice que todas se durmieron. No dice que 5 se durmieron, dice que las 10 se durmieron, hasta las vírgenes que estaban escogidas para el reino celestial estaban medio apagadonas, medio cansadas, no frías, que quede bien claro, no se enfriaron, sino simplemente hay veces que hay tantas cosas en el mundo que te agobian, pero el Señor puede mandar el fuego del Espíritu Santo para que te avives, para que te refuerces, para que te renueves y para que sigas adelante. Ahora sí que como el corredor, ¿no? Respira profundo, toma agua y sigue corriendo. ¿Con qué? Sigue corriendo, dice la palabra, con paciencia. Así que en esta ocasión, Dios se manifiesta a través de un estruendo como de un viento recio que soplaba. Tan fuerte fue el estruendo que se llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y aquí en el versículo 3 es donde yo les hablaba del fuego del Espíritu Santo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, dice, como de fuego. O sea, no era fuego literal. No vais a querer andar con tu llamita de fuego o con tu velita encendida en la cabeza para que se vea que eres hijo de Dios. No, está dando a entender que yo no sé cuando tú te convertiste, si sentiste ese fuego consumidor, pero del Espíritu Santo de Dios, y no fuego consumidor de la ira de Dios, un fuego que transformó tu ser, un fuego que transforma a cada uno de nosotros y que te levantas con nuevos bríos, con una vida completamente transformada. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que no nos apaguemos, sino que siempre traigamos el fuego del Espíritu Santo para poderlo transmitir a las demás personas. Porque si no, imagínate que digas que eres cristiano y andas todo apagado, todo perdido, todo mal, entonces pues no eres cristiano, porque el fuego del Espíritu Santo siempre nos aviva. No podemos permanecer sin estar avivados por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y en el 4, ya para terminar nuestra enseñanza, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo primeramente. No, el Espíritu Santo no se da por medida. El Espíritu Santo no te llega de poquito en poquito como te vaya purificando el Señor. No, el Espíritu Santo te sella totalmente. El Espíritu Santo te llena totalmente hasta llegar a irse derramando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hablar en lenguas. ¿Qué significa lenguas? Ya le dije, pero la palabra lenguas en el griego es glosa, y glosa significa idiomas. Así que para que nadie les diga que, ay, es que estoy hablando lenguas angelicales, dile, oye, pero yo en la Biblia cuando oigo a los ángeles leer, cuando leo que los ángeles hablaron en mi idioma. Hablaron en el idioma de Abraham, hablaron en el idioma de Jacob, hablaron en el idioma de María, hablaron en el idioma de José, hablaron en el idioma de Pablo. O sea, los ángeles hablan el idioma de nosotros. ¿Por qué? Porque se tenían que dar a entender con cada uno de nosotros. Porque si no, entonces, ¿para qué sirve el hablar en lenguas? Dice
el libro de Primera de Corintios, si no mal recuerdo, donde nos habla de que cómo voy a hablar inentendiblemente y de qué servirá, porque la gente no podrá decir que amén. Entonces debo de dar palabras entendibles. Y si voy a hablar en otras lenguas es porque el Espíritu Santo quiere que yo le hable a alguien que no conoce el Evangelio. ¿Sí? Así que hablar otras lenguas es hablar otras glosas o hablar otro idioma. ¿Y quién es el que te guía a hablar en otro idioma? El Espíritu Santo. No es tu sabiduría, no es tu conocimiento, no es porque estudiaste mucho el chino mandarín o el coreano, no, es porque Dios a través de su Espíritu Santo te da un nuevo idioma para que hables las verdades de Dios. Las verdades de Dios, no es nada más sacarle balbuceos y hablar lo que se te ocurra, sino tiene que ser un idioma. Mucha gente dice, es que yo estoy hablando en hebreo. Ah, ¿hay gente hebrea aquí? No, no hay hebreos. No, es que estoy hablando en un idioma angelical. ¿Y para quién es? No, pues, si no hay nadie. ¿Sí? O sea, tiene que haber alguien que no conoce nuestra lengua, número 1, que no conoce a Cristo, número 2, número 3, debe de haber un intérprete, porque si no hay un intérprete, entonces calle. Y mucha gente dice, es que yo mismo hablo y yo mismo interpreto. No, la palabra de Dios dice que si tú quieres hablar para ti mismo, entonces hazlo a solas, donde nadie te escuche. Y no, ya empiezan a hablar y gritar y hablar por el micrófono y nunca hubo intérprete y nunca hubo ningún extranjero. Eso es lo más raro, que no hay extranjeros, pero andan hablando supuestamente ellos en otro idioma. Entonces, mis hermanos, creo que ya con este estudio de Pentecostés vamos juntando todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios a través de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia a la que pertenecemos? A la iglesia primitiva. ¿Cuál es el nombre de nuestra iglesia? Iglesia. Somos cristianos. No, pero ¿qué denominación? Cristianos. Esa es nuestra denominación. No, pero pentecostales, presbiterianos, bautistas, cristianos. Cristianos, únicamente. Ay, pero ¿de qué tipo de cristianos? Los que predican a los apóstoles y a los profetas. Los que predican la palabra de Dios completa. Pero como la gente ya está acostumbrada a esas denominaciones, por eso nos ven como que raros a nosotros. Pero nosotros somos iglesia de Cristo, mis hermanos. Predicamos a Cristo resucitado, predicamos a un Cristo verdadero, predicamos la venida de un Cristo y tenemos que conocer bien nuestra doctrina para poderla transmitir. Porque si tú no conoces tu doctrina, pues cualquiera que llegue te va a poder envolver. Entonces es importante que conozcamos la verdad a través de la palabra, y la palabra es la que nos va a guiar a toda verdad. Lo dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis hermanos, ahora ya con todo esto, pues la pregunta que siempre dejo una pregunta, o a veces dejo una pregunta: ¿eres iglesia o no eres iglesia? Porque es importante saber primeramente si verdaderamente eres iglesia, si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en ti, si verdaderamente eres parte de las primicias que nuestro Señor Jesucristo presenta delante del Padre. Porque si yo no soy parte de esas primicias, pues lo que yo necesito es arrepentirme y entregarle mi vida a Cristo. Pero si soy y primicias, recordar que voy a tener levadura, pero que también voy a ir caminando día con día, buscando esa santidad, esa santificación, perfeccionándome en los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios eterno. Ya, de verdad, mis hermanos, de esta manera entendemos la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos todo esto y lo único que podemos decir es gracias.
Gracias, Padre, por habernos escogido para ser parte de su pueblo. No importa, Señor, si soy la uña, no importa si soy la pestaña, no importa qué parte del cuerpo sea, lo más importante es que soy parte de ese cuerpo. Vamos a dar gracias, mis hermanos.